Gladys en Éxitos. Bueno, tenemos a Celia Herrera. Ella es ingeniera civil, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad, miembro de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, directora del Centro de Ingeniería de LOCAP, pues una cantidad de especializaciones y una larga trayectoria que con ella nos permite revisar justamente la importancia de la educación vial en la seguridad de las calles venezolanas, la función de la educación vial, ¿no? Hasta qué punto se debe mantener además como una política pública permanente, constante en las ciudades y en general en los países. Bienvenida, gracias por dedicarnos estos minutos. Un placer y qué alegría que, como es costumbre entre el gremio de los comunicadores sociales, se ocupen de la seguridad y de la educación vial. Ah, siempre, parte importante, porque además todo el día estamos transitando, todo el día estamos, ¿no? Como Sí, peatones, sí. etcétera, pero bueno, justamente circulando por calles, avenidas, en fin, autopistas, y esto es fundamental, y caramba, a pesar de los esfuerzos incluso que muchos países hacen, ¿no? Incluso hasta más avanzados en este sentido, tienen que recurrir a la sanción, tienen que recurrir a la multa, porque es que si no, no nos portamos bien, no entendemos además la envergadura, la importancia de tener un manejo responsable. Sí, justo en estos días conversábamos y yo le decía es que no somos mejores ni peores que nadie, ¿no? Cuando hablan de Ujú, Venezuela y de la alta siniestralidad. Y el tema es que, como tú bien dices, para romper con la anarquía y la impunidad, pues lo que ha funcionado, la evidencia de la experiencia exitosa, es casualmente la aplicación de la sanción, el respeto a las normas y el que la persona sepa, como ujú. un elemento disuasivo para no infringir las leyes, de que hay una autoridad y que las leyes se cumplen y las sanciones se ejecutan, independientemente de la importancia de la persona. Hemos visto Ah, no, claro. importantes personalidades que han sido puestas incluso en prisión para cumplir, por incumplir con alguna de las cosas que tienen que ver Exacto, con por la el deber seguridad. ser. Así Ajá, es. exactamente. Entonces, Pero lo que indica entonces que como seres humanos definitivamente somos anárquicos. Si no nos ponen normas, sanciones, etcétera. Hay países mucho más avanzados que incluso tienen como una modalidad más abierta donde la conciencia es la que guía, ¿no? Incluso sí, que cuando le fíjate. preguntas algunas personas, ¿pero por qué no te metiste por ahí? ¿Pero por qué me voy a meter por ahí si por ahí no debo? ¿Entiendes? Una cosa de lógica. O sea, ¿por qué voy Sí. a portarme mal? Pero la mayoría no. Sí, fíjate, hay unas cosas importantes en las que tú estás diciendo, ¿no? Que es la reserva moral de la persona Mm, que decide acatar las normas porque lo internalizó, ese comportamiento cívico. Y siempre comentan en las clases incluso que el mejor dispositivo de control de tránsito es el civismo. A medida en que nos comportamos como debemos, pues está bien. Y es un tema cultural, de casa, de valores, del respeto ujú. al espacio y de internalizar el riesgo que se corre estando en una vía, porque, a ver, a los muchachos en clase les digo, ustedes tienen licencia de conducir, usted tiene prácticamente un porte de arma, porque es que el vehículo se Es convierte un en un arma. arma que puede acabar con la vida de las personas. Entonces, en ese momento como que les cae, wow, o sea, qué responsabilidad tengo encima. Y lo mismo pasa con los sectores más vulnerables, por ejemplo, el tema de los motociclistas que últimamente nos tienen afectados por la cantidad de personas que están siendo víctimas en las calles por una imprudencia y por no tener precisamente esa conciencia de que salir a la calle tiene que ser un proceso en lo que entendemos que estamos compartiendo el espacio público en condiciones de equidad y que tenemos que comportarnos de la debida forma. Claro, porque además también hay que sumar otros factores, ¿no? Importantes dentro del comportamiento individual, que es, por ejemplo, quienes viven desde la adrenalina. Entonces, para esas personas hasta la alta velocidad, bueno, es una maravilla y los ves zigzagueando en todas partes, porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en una autopista como la 95, es una guillotina. Una guillotina, y Ujú. la verdad es que uno siempre entra ahí y sale con miedo porque o por delante o por detrás te puede una amenaza. Y entonces cuando tú dices, pero ¿cómo se mete en cintura a alguien que incluso desde el punto de vista de personalidad necesita esa adrenalina? Y no le importa más nada que esa adrenalina. Es para mí algo hasta patológico. Y se pasa por Sí. encima a todo el mundo arriesgando la vida de un gentío. Sí, sí, a ver, lo digo incluso cuando estamos viendo clase de diseño vial, ¿no? Uno no diseña para los infractores, uno
lo que está pendiente por sobre todas las cosas es la seguridad vial y uno diseña pensando en que cualquiera de nosotros puede ser el que está por ahí y que tiene que tener las condiciones mínimas para garantizar que va de manera segura. Sin embargo, como tú bien dices, no te escapas de que Ujú. tengas una persona bajo el efecto de algún psicotrópico, Además, en un estado de ánimo, incluso estados que tienen que ver con estados mentales, ¿no? Cosas ajá, serias. Y lo vemos incluso por las diferencias de edades, porque una persona muy joven puede ser muy ágil, pero no tiene la pericia del manejo y la conducción segura y la experiencia, perdón, y la pericia que te da el que tengas varios años manejando. Y una persona quizás de avanzada edad, quizás no sea tan rápido, pero puede ser mucho más atinado en una maniobra en un momento dado sin ante alguna duda. eventualidad. Entonces, se trata de ir sopesando las cosas y de entender además que, bueno, la educación vial, yo lo digo siempre, se educa con el ejemplo. Tú montas a tus niñitos en Mm, el vehículo, los llevas al colegio, si te vas comiendo todas las luces, si te comes la flecha, si vas a alta velocidad, ¿qué le estás enseñando a todos esos niñitos? No le estás enseñando nada. Y cuando tú los educas bien, te pasa lo que nos ha pasado mucho, que vamos en el carro y el niñito va atrás, mira, el semáforo va a cambiar a rojo, ujú, párate, detente. ujú. O sea, esas cosas se educan con el Es ejemplo y, verdad. y parte desde las instancias del Estado, ¿no? Que tienen que ser los primeros respetuosos y los primeros en vigilar que ellos cumplan con las cosas para que los demás veamos esa honorabilidad que nos dice, wow, así es como tiene que ser, ¿no? Sí, exacto. Cuando ese tipo de distorsiones se presentan, bueno, y de ahí para abajo, cualquier cosa es posible. Y eso también empieza por el discurso, el tipo de discurso que utilizas. Y eso lo vemos de manera general, incluso en los discursos políticos. Que es por eso yo además siempre digo, cuidado, cuidado por donde se están metiendo, porque desatas unos demonios, ¿sabes? Como que le das permiso a la gente. Si yo hablo así, ¿no? Soy la máxima autoridad Sí, que queda para los claro. demás. Hablen como les dé la gana, hagan lo que les dé la gana. Claro, no, Anarquía total. totalmente, entonces Ujú. no contribuyes en nada. Entonces, bueno, la educación vial, Es en fin, fundamental, ¿no? es fundamental y es transversal y arranca Ujú. desde casa con los valores del respeto a ese espacio público que es compartido, que es para todos por igual, que nadie tiene derecho por encima de otro, de la cortesía, el ceder el paso, uno primero, otro después, de bajar el nivel de agresividad y la vulnerabilidad. Oh, sí. Y bueno, ahí tiene que ver con lo que tú llamas de las políticas públicas. Efectivamente, tiene que haber políticas públicas coherentes que apunten hacia la educación y a la seguridad vial de manera transversal en todas las instancias, desde la familia, en todos los niveles de la educación básica del individuo, desde el respeto a los valores y el derecho de los demás también, desde la aplicación de las normas, el saber de lo que son las leyes, la importancia de ser muy cautelosos con el otorgamiento de licencias y los requisitos para la conducción, la responsabilidad con que se tiene que ir y de parte de las autoridades, bueno, de formar al personal de supervisión y fiscalización y control con los valores apropiados, con la honorabilidad que ellos deben de transmitirle a las personas, bien remunerados, bien dotados de equipos lo Claro. suficientemente buenos para hacer esa labor. Cuando ustedes diseñan, porque mencionabas hace unos minutos, ¿no? Cuando le toca hacer diseño, por ejemplo, de lo que son las normas viales. Ujú. eh, y bueno, sí, también como bien dicen, ¿no? O sea, tratan de hacer todo lo posible para Sí, proteger totalmente. a los usuarios, a los transeúntes y en general, pues a los conductores. Pero, ¿cuál es como la norma, el ABC, que siempre tienen que considerar en este diseño? Es interesante porque creo que nosotros nunca hemos hablado, hemos explorado esa parte que les toca y que es fundamental Sí, de es organizar muy, todas esas es arterias muy viales. ingenieril, es muy ingenieril, pero fíjate, te vas a reír porque a lo mejor la gente dice, bueno, nosotros arrancamos, vamos a explicar diseño vial y diseñamos para prestar un servicio, somos unos prestadores de servicio para generar infraestructura de servicio, para atender unas necesidades de demanda, porque la cotidianidad está asociada a moverse Claro. y esa infraestructura parte de un principio, el primordial. ¿Cuál es? Seguridad vial. Ahí arranca todo lo demás. Cuando tú diseñas una curva, tú estudias, lo primero que estudias, cómo es el comportamiento de los vehículos en esas curvas y cómo haces para mantener el equilibrio entre la física y la mecánica, que es el esfuerzo, la fuerza que intenta sacarte de tu trayectoria,
y el roce entre los neumáticos y el pavimento y teniendo en cuenta las condiciones climáticas para que el vehículo se mantenga estable y no deslice y no vuelque. Y la Exacto. inclinación transversal de la calzada está asociada a esa estabilidad de que no deslice ni vuelque. Entonces eso que llamamos peralte, que es esa inclinación en las curvitas, está Ajá, diseñado para claro. eso, para mantener el vehículo estable cuando tú circulas a las velocidades que están las de seguras, ¿no? Velocidad máxima segura y velocidad de manos libres. Entonces, todas esas cosas, fíjate, cosas pequeñitas. Y eso tiene que ver con las capacidades propias humanas que están asociados mucho a la visual, a la visión, a la reacción al deslumbramiento, a la percepción de los colores, a la altura del ojo, entre el que vas al pavimento y donde tú realmente vas dentro del vehículo, y tiene que ver con las características de la relación peso-potencia del motor, como te decía, incluso las condiciones climáticas, porque no es lo mismo circular sobre una pista con hielo o una pista Ujú, seca o una ujú. pista resbalosa porque está húmeda por una escorrentía de las lluvias. Y vas tomando en cuenta todo. Todas las O sea, tú vas consideraciones. considerando todo y vas sumando por seguridad vial, y al final tú quieres que las personas se muevan, que trasladarse y hacer su cotidianidad sea algo Claro. fluido, eficiente, cómodo y seguro. ¿Y les ha pasado? Estamos hablando con Celia Herrera, ingeniero civil, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad, miembro de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, directora del Centro de Ingeniería de la UCAP. ¿Les ha pasado también que de repente, bueno, en el tiempo, pues diseñan algo y se dan cuenta de que no está funcionando dentro de esa lógica, como bien dicen, ¿no? Esos principios básicos de la física, etcétera, de la seguridad? Y les toca replantear, ajustar, cambiar. ¿Hay algún ejemplo que tengamos, por ejemplo, en el caso venezolano? Pero necesitamos en la hora de Caracas, así que sobre la capital, Nos que pasa pueda... mucho, fíjate que por ejemplo, para poner algo, la aerodinámica de los vehículos ha cambiado. Ahora se diseñan vehículos diferentes, que son un poco más Mm, bajos, ujú. hacen menos resistencia con el aire, entonces tú puedes ir más rápidamente. Y entonces hemos visto que si ves ahora nuestras pistas, que antes el canal más rápido tenía 80 kilómetros por hora y el de al lado tenía 60, ahora tenemos 90 y 70, porque nos hemos dado cuenta que puedes ir un poco más veloz e igualmente mantenerte en condiciones seguras. Y entonces ve unas señales que son diferentes, una Ah, 90, unos 70. Y hay algunas cosas que ocurren por la propia condición de la naturaleza. Algunas personas seguramente cuando circulan por el túnel luego del túnel de la Cabrera, por el viaducto de la Cabrera, habrán notado que la brisa a veces los sí. mueve. Y Ujú. bueno, hemos visto que efectivamente hay ese fenómeno y bajamos velocidades de circulación de manera reglamentaria para que las personas vayan más Claro, seguras. cantidad de cosas que tienen que tomar en cuenta y que uno muchas veces no le para, no valora y mire todo el Bueno, trabajo que hay pero sí, detrás. estamos algunos por ahí pensando en eso. Bueno, pero aquí estamos también para poderlo compartir con la audiencia y que tengamos más conocimiento y además valoración justamente de ese esfuerzo por nuestra seguridad. Y porque lo que hay que agregar es buen comportamiento, además, como bien siempre dice, ¿no? De valores ciudadanos. Gracias a Celia Herrera. Vamos a hacer una pausa y en breve regresaremos. Éxitos 99. Espacio para conectar.